La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum, Fundació La Caixa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos como todos los domingos. Todos los domingos son para nosotros domingos de cultura. Y hoy tenemos también, como siempre, un escritor, un personaje singular, el señor Josep Guixà, que nos ha hecho un libro precioso sobre la familia Balañá, concretamente sobre Balañá Espinós, el patriarca de la familia, que ha sido tildado de muchas cosas, pero hay que conocer muy bien la historia y muy bien al personaje para ver que fue una persona normal que supo ganarse la vida y ser, como dicen los americanos, un self-model man, que en este caso, un gran hombre de empresa catalán. Y como cada semana, pues procederemos a hacer nuestras preguntas de rigor al señor Guixà. ¿Qué tal, señor Guixà? ¿Cómo estás? Pues encantado, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Pues venga, vamos a empezar. ¿Balañá fue el fundador de la Asociación de Maestros Vaqueros de Sants? Bueno, más bien el gremio que agrupaba a todos los vaqueros de Barcelona. Realmente vieron en esta profesión, vieron que él, que ya había sido concejal por el distrito de Sants, con lo cual sabía manejarse muy bien con los políticos, vieron que era el que les iba a defender mejor con un problema que se planteaba ya en los años 20, y es que las vaquerías ya por una cuestión higiénica lo tenían mal y ya se iniciaba el cierre. Él gestionó muy bien eso con las autoridades. Lo que pasa es que luego las vaquerías, curiosamente, tuvieron más vida después de la guerra porque, claro, las necesidades de los abastecimientos llevaron a que todavía han llegado hasta los años 80 las vaquerías. Pero sí, Balañá ya fue el encargado un poco de ir cerrando ese negocio, y eso a él le abrió también la perspectiva de me voy a reorientar, voy a buscar otros campos empresariales. Las grandes cosas empiezan por las más pequeñas. Empezó siendo un repartidor de leche por peseta al día. Pues prácticamente sí. Las cosas como son, él exageraba un poquito también su propia historia personal, ¿no? Porque yo uno de los descubrimientos que hago en el libro es que su suegro ya era vaquero. Yo creo que le debió dar el primer impulso, le debió dejar las primeras vacas, pero efectivamente él montaba una paradita ambulante en la Rambla de Cataluña. Y así fue, prácticamente adolescente, y así fue como empezó en el oficio. Lo que pasa es que él desde el principio vio que no bastaba con vender leche, era muy importante comprar vacas, vender, cambiar. Él importaba vacas, él compraba las que ya estaban viejecitas, pobres, y las sacrificaba en el matadero, y eso ya le fue convirtiendo más que en un vaquero, prácticamente en un tratante de ganado. No se le perdonó nunca ser concejal. Bueno, no diría yo tanto, porque si hoy en día vamos por el barrio de Sants, el Colegio Luis Vives fue una realización suya, como yo explico en el libro. Él fue el que puso en pie el barrio entero para conseguir aquel colegio público fundamental para los hijos de los obreros, porque Sants no estaba incluido en el plan de escolarización de la Mancomunitat y del ayuntamiento. Y por tanto yo creo que él sí que dejó un buen recuerdo en el barrio. Lo que sucede es que aquello de las mayorías políticas, él estaba en un grupo catalanista de izquierdas, vinculado con una especie de coalición con los republicanos de Lerroux, y eso era muy difícil de mantener, de sostener. Por tanto, él no iba, digamos, en el partido adecuado, ¿no? Cuando las vaquerías empezaron a sucumbir, supo diversificar los negocios, ¿no, este señor? Pues efectivamente, él entra en el matadero. Él en principio quiere ser un tratante de ganado más, la ternera, lo que se vendía mucho en Barcelona, pero ese era un negocio muy controlado por los distribuidores, que la ternera venía de Galicia, y él se le ocurrió, yo creo, fue un golpe de suerte, la carne del toro de Lidia. Es decir, el toro que moría en la plaza de toros al día siguiente se vendía en los mercados, pero ojo, como el toro no se le ha criado para comérselo, oficialmente estaba prohibido venderlo en el mercado, pero hecha la ley, hecha la trampa, se permitía a los carniceros poner un carrito en la puerta del mercado, y entonces la venta, claro, ya estaba asegurada, ¿no? Y esa imagen sí que la tenemos hasta hace 4 días, ¿no? Y eso es el primer negocio que él hace, aparte de las vaquerías, y es la puerta de entrada de él hacia el mundo de los toros.
Manuel del Arco podía convertir a una persona en lo que quisiera, solo hay que leer las entrevistas que hacía, jamás un problema con la censura. ¿Cómo se las apañaba este señor? Bueno, yo creo que al final, yo creo que en el fondo incluso en el franquismo gustaba que un entrevistador humanice al político, sepa un poco juguetear con él, pero yo creo que Del Arco tenía la habilidad de preguntar sin ofender, ¿no? Y dejaba siempre una puerta abierta a la escapatoria final. Eso sí, el broche final lo ponía él, pero no hacía sangre, digamos. Realmente es un libro sobre el empresario, jamás será un manual para hacer negocios. Empresario se nace, no se hace. La palabra Balañá valía un contrato. Esto es muy grande. Pues sí, la verdad es que los toreros se fiaron de él. En un mundo como el de los toros, en el que es muy difícil que un torero rebaje sus honorarios por una cuestión de honor, de prestigio, de trayectoria, él les convenció de que era preferible torear 10 veces al año en Barcelona con las condiciones que ponía Balañá a hacerlo con el caché de él. Él hizo que los grandes figuras del torero toreasen en Barcelona a porcentaje, según el público, pero tenía la habilidad de, bueno, hoy la cosa no ha funcionado, te pago la mitad de lo que habías pactado, pero te ofrezco una repetición el domingo siguiente. Él iba siempre así, negociando, y siempre, pero tenía esa habilidad de quedar bien. A Pepito le conocí personalmente cuando me casé, que me dejó su coche y su chofer, un servidor. Hombre, otro gran emprendedor. Trabajó con Déu y Mata, industrial licorero, haciendo barricas. Fue su segundo oficio. O sea, primero... No, bueno, bien, de acuerdo. Eso era como ayudar a su padre, pero el padre, claro, quería que el chico aprendiera, ahorrara, fuese un chico no tan aventurero. Y yo creo que en cambio Pedro Balañá Espinós, y yo creo que es uno de esos emprendedores de verdad, que no hay tantos quizá. Yo creo que él sabía que no es el dinero, no es ahorrar y luego, como hizo mucha gente equivocadamente, cuando la fiebre del oro, pequeñas familias pusieron el dinero en la bolsa y todo eso se perdió. No, él es la persona la que tiene que moverse, la que tiene que probar cosas, la que tiene que arriesgarse, cambiar de oficio cuando ve que eso no hay perspectivas. Y en ese sentido era muy diferente al padre, claro, que era un trabajador manual más o menos meritorio, pero poco más. Se metió a concejal porque siempre le había gustado mandar y ser el primero donde se había metido. ¿Era así esto? Sí, él tenía esas dotes naturales de liderazgo y esa capacidad organizativa, esa visión, a la vez no desde arriba, sino mezclándose con la gente, que le consideraba uno de ellos. Y yo creo que la política, si él hubiera tenido quizá una formación cultural, hubiera podido profundizar en los estudios y quizá más dotes oratorias, seguramente la política hubiera sido, con cualquier régimen, su profesión. Pero a falta de política, yo creo que el mundo del espectáculo tiene mucho en común con la política, ¿verdad? Y yo creo que ahí encontró realmente su camino. Tenía inquietudes políticas, como os he dicho, pero tenía madera republicana. Yo esto lo desconocía, ¿eh? Sí, pero es curioso que entra en el... Ya digo, es una escisión progresista de la Lliga, poco votada, minoritaria, pero que tiene la coalición con los lerrouxistas, que en Sants, Hostafrancs eran muy potentes, y gracias a ello llega allí. Y al final, yo creo que él al final sabe aunar voluntades. Yo creo que lo que él hizo para Sants, yo estoy convencido de que los de la Lliga, los de los republicanos, los de Lerroux y tal, lo aplaudían, porque era un hombre que sabía, entendía cuáles eran las necesidades del pueblo en ese momento. Y no solo el colegio, hizo otras cosas en la calle. Era uno de esos concejales que se patea la calle. Y intentó mejorar la recaudación del ayuntamiento con los comerciantes, porque había muchos que no cotizaban. Pero se encontró ahí con unos intereses creados que le frenaron un poco el proyecto. La familia vivía en la vaquería. Era normal en aquel entonces porque mucha gente vivía en el comercio. Y yo cuando estudiaba, tenía un catedrático que sus padres eran tenderos. Que vivía en la tienda. Vivía en la tienda y ahora creo que se está volviendo porque están volviendo a alquilar los bajos como viviendas. Pero es que en el caso de la vaca mucho más, porque la vaca tiene que ser ordeñada a la hora que quiere la vaca muchas veces, y también los proveedores pueden llegar en momentos inopinados, o sea que realmente en ese caso está totalmente justificado. También veo que tienes un recuerdo para la publicidad. Ya te dije del que mi abuelo fue director. También tuvo la aventura periodística del Poble Català, aunque solo podía tirar 4 páginas. ¿Por qué? ¿Por falta de presupuesto? Sí, bueno, una maledicencia de los redactores es que se eligió ese formato para no arruinarse. La verdad es que la prensa de partido, y más la prensa en catalán,
le costó mucho siempre salir adelante, ¿no? La publicidad, cuando dio el paso de castellano a catalán, pues bueno, más o menos funcionó porque el lector de Acció Catalana, que era el partido que estaba detrás de Hurtado, ya estamos hablando de los años 20-30, pues era un lector fiel porque era muy culto, tal, pero yo creo que la prensa, desde luego, para Playo para Balañá no era un negocio, pero fue una plataforma. Él ahí aprende a tratar a los periodistas. Él sabe que el político y el empresario necesitan al periodista y se explica que si en sus primeros años de empresario, después de la corrida, él se presenta en la redacción del Diluvio, que era otro de los periódicos de las clases populares, el que se leía en las tabernas, para explicar, oye, el torero este que acaba de triunfar, dile a tus lectores que lo traigo el domingo que viene. O sea, él siempre con la prensa tuvo un trato exquisito, estar siempre con ellos, darles noticias, aceptar la crítica si convenía. Ahí están las entrevistas con Del Arco, porque sabe que para su negocio la prensa es fundamental. Balañá, un comerciante que además de hacerse simpático a la gente, demostró una espléndida vocación cuando se presentó para regidor. Decían que ayudaba a todo el mundo. Bueno, ahí es esa habilidad para venderse bien también, pensemos que él que muere en el 65, él está viviendo en Sants hasta el año 56, siendo millonario. Es decir, él no reniega de sus raíces, él contrató toda la vida a gente de Sants, el personal de la Monumental, los proveedores, el que hacía los billetajes, la Popular Sansense, que era la banda musical de la Monumental. Es decir, que él siempre tenía el tratar bien quizá hacerse perdonar su éxito, ¿no? Y ser considerado uno de los suyos. La edad de oro del toreo. Aquí se demostró ser un gran empresario, aunque se repudiaban las corridas por ser el bastión del rancio españolismo. Yo nunca creí que habían sido repudiadas las corridas en Cataluña. Ahora sí, en aquel entonces bueno, no. Piense que en la publicidad no encontraremos nunca una crónica taurina. En la veu de Cataluña tampoco. Es decir, puede haber gente catalanista que se interese por los toros, que vaya a los toros. Josep María Sagarra, el gran escritor, por ejemplo, frecuentaba la Monumental, pero sí que había la idea de no informar del espectáculo para no promocionarlo. Y de hecho, Cambó, por ejemplo, tenía una obsesión porque Barcelona tuviera un hipódromo, que nos hacía más europeos, ¿no? Sí. Pero al final yo creo que en la República los toros se mantienen durante la Segunda República, porque al final el gobernante lo que quiere es darse un baño de multitudes, que la gente esté contenta, y si encima se organizan corridas en honor de la República, mejor que mejor, claro. Balañá fue el primero que se dio cuenta que los toros, el boxeo y el fútbol estaban naciendo como espectáculo de masas. Pues sí, él veía la Plaza de Toros como un auditorio en el que se podían hacer otros espectáculos, y él montó boxeo, intentó montar ciclismo con una cubierta en las arenas, cosa que no acabó de fructificar. Hubo ciclismo en los años con Fausto Coppi, vino después de la guerra alguna vez a las arenas, pero sobre todo él ya se inicia con las artes escénicas, porque ya había una tradición de ópera a precios populares en los plazas de toros, y él va por ese camino, y yo creo que en el fondo yo creo que de joven debió frecuentar el Paralelo, porque él siempre tuvo esa fascinación por las artes escénicas. La prensa refleja que poco antes de la guerra intenta comprar el Teatro Cómico, que era como el templo de las variedades del Paralelo. Claro, después de la guerra eso ya ha cambiado, ya el teatro no es tan rentable, y lo que funciona es la gran pantalla, ¿no? El cine. Pero sí, entre los toros, el circo, hay siempre una conexión, que es el espectáculo que transmite emociones, que te saca de tu vida rutinaria, de tu vida gris, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el género cinematográfico que él prefiere es el género de aventuras, sin duda, porque tú llevas a la familia a ver una película romántica, un melodrama, siempre hay alguien que se queja. Ahora, una película de aventuras, con las dosis justas de romance, con paisajes exóticos, con grandes actores, eso es un exitazo seguro, ¿no? Y yo creo que hay un paralelismo entre todos estos espectáculos, toros, circo, cine de aventuras, al final es lo mismo, ¿no? Balañá es el gran maestro de ceremonias del ocio barcelonés, el que nos garantiza 2 o 3 horas de pasarlo bien, pero de verdad, no con películas que te hacen pensar mucho, puedes llegar a aburrirte, ¿no? Sino que de verdad te van a mantener ahí atado a la butaca, de sobresalto en sobresalto.
Había catalanes de pura cepa que también acudían a los toros, era la moda del momento, pero esto, como hemos dicho antes, José María de Sagarra también iba. Sí, Bueno, sí, Barcelona. Yo también iba cuando había toros. Cuando los carteles eran buenos, claro. Sí, claro, el público barcelonés le Y gusta Rosa todo lo que también. sea bueno. Todo lo que sea bueno, y los toros era un espectáculo más. Por tanto, no creo que hubiera ningún prejuicio para ir a los toros. Otra cosa es la política. Ya. Balañá se erigió en ardiente defensor de los intereses de los comerciantes y se conjuró contra quienes traían productos de fuera de Barcelona para venderlos en la ciudad sin abonar el correspondiente arbitrio. Además, se movía como un felino en los ambientes del poder. Esto tenía que tener una mano izquierda tremenda, ¿no? Este señor. Sí, no, es lo que decíamos antes, ¿no? Que él lleva lo que se llama consumos, era una de las áreas del ayuntamiento, y literalmente tenía planes para que el ayuntamiento mejorase la recaudación y sobre todo que se cobrase a los que introducían productos, porque había mucho fraude en lo que se llama los burots, sí. Que era como la aduana, digamos, de la ciudad, ¿no? Tienes también un recuerdo para Collazo Gil. Estos son los que guardaban el corazón de Collazo Gil fue un alcalde, fue, si no recuerdo mal, yo creo que es un alcalde, ahora yo creo que es de la Lliga, creo que es Llegaira, pero estamos en una época donde la ciudad ya apunta hacia la exposición, es decir, mucha inestabilidad en los ayuntamientos. La ciudad piensa en lo que iba a ser la gran exposición del 29, pero a la vez, claro, ¿qué ha pasado en el 17? La Revolución Rusa. Entonces en Barcelona empiezan las convulsiones sociales, los sindicatos. Hay una facción de los sindicatos muy violenta, es los años del pistolerismo, y claro, todo eso desembocó en lo que desembocó, que fue la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? que parte de Barcelona, de que el empresario busca una protección que no eran capaces de dárselo las instituciones, ¿no? Fue una época de poca estabilidad entre los alcaldes. Pero yo lo digo porque decían que el corazón de Companys estaba guardado en el mausoleo de esta gente. Pues mira, esta historia se me escapa. Por esto... Collazo. Por esto me fijé en lo de Collazo Gil. Vale. Amadeu Hurtado, ¿has logrado leer sus libros 40 anys d'advocat? Porque sí. Yo no lo he logrado. Sí, la verdad es que le funcionó, que le quedó mejor el libro sobre el 6 de octubre, que le intentó frenar, creo que era un puente entre Companys y Azaña, pero bueno, sí, sus memorias yo creo que son una lección para entender la política catalana muy interesante, ¿no? Al final él retrata muy bien cuál es a veces el defecto del político catalán. Él viene a decir, escuchamos con más respeto al político que viene de Madrid, que viene a ver qué nos propone, que el líder de aquí, que lo que queremos es que sea un cap de colla, que nos prometa sea una cosa más exaltada, y al final de esos polvos vienen esos lodos, ¿no? Deberíamos ser igual de rigurosos con el político de aquí, no dejarnos engatusar por cuatro mítines, ¿eh? Bueno, pero yo te digo esto porque yo soy abogado y llevo más de 40 años de ejercicio y he querido leerlo 2 veces, pero no he pasado de la página 60, ¿eh? Bueno, yo creo que es más bien una historia de la política catalana. Yo creo que la verdadera vocación de Hurtado era ser político. Era político más que abogado. Pero Acción Catalana no le funcionó. Pero bueno, yo te recomiendo que empieces por el dietario del 6 de octubre, que tiene como él describe un poco los bastidores de esas negociaciones, la famosa ley de contratos de cultivos, y allí se ve bien claro que no anaban bé, y Hurtado se dio cuenta y no pudo frenarlo, la verdad. El creciente protagonismo de Balañá provocó un duro enfrentamiento con el presidente de la Comisión de Consumos, Josep Rovira Bruguera, que pasaba, aunque luego dices que Balañá le había declarado la guerra a Bruguera. Sí. ¿Es así esto? Sí, es lo que decíamos. Rovira encarnaba pues unas mafias, la verdad, de inspectores que vivían del soborno, y Balañá intentó... A ver, por favor, haced vuestro trabajo, cobrad realmente, aumentemos que él proponía, en el fondo, bajar los impuestos al comerciante. Decía,
si bajamos los impuestos pagarán más, porque lo que se hacía era sencillamente que no se pagaba, ¿no? Pero topó con esta gente, la verdad. No le dejaron desarrollar su proyecto. ¿Por qué el bienio de andar por casa y por qué la condición de moribundo político? El bienio es eso. Él entra con muchas ambiciones en el consistorio. Él se convierte en un hombre de confianza del alcalde, del marqués de Olérdola, que luego serán amigos toda la vida. Pero ya digo, esa labor de recaudación de impuestos, de arbitrios, no consigue desarrollarla. Le dejan un poco arrinconado, porque además él también tenía ese lado, como diría, meridional, de ayudar a la familia, y al papito y algún otro de la familia intentó un poco meterlos en el ayuntamiento, que era una práctica común, y entonces él se ve realmente arrinconado, como no tiene un partido fuerte detrás, y entonces de repente se saca las chisteras. Cuando digo el bienio de andar por casa, es que entonces él ya se dedica solo a Sants, se olvida quizá de la política municipal, se dedica a Sants, y ahí consigue el gran logro que es el Colegio Vivas, del que él pone la primera piedra. Luego es verdad que se tardó una serie de años en culminar la construcción, pero ahí sigue ese colegio que sigue siendo fundamental en ese barrio. El éxito el éxodo de las vaquerías, esto ha sido hasta hace poco. Los médicos y científicos soñaban con un sector láctico normal como el de hoy en día, pero esto no se daba. Claro, ¿no? Al final es que no había posibilidad bueno, la leche después de la guerra civil, claro, es cara, y hasta se hace un poco la vista gorda con los vaqueros, se les deja que le pongan agua. Sí, las vaquerías al final sobreviven y han llegado hasta los años 80. Sí. Es decir, pero en los años 20 había realmente un plan de eliminación, por lo menos en el centro urbano, mantener solo las de la periferia. Pero al final, ya, curiosamente, pues luego sobrevivieron, pero ya era un negocio que enfrentado a ese confort que te daba la granja, ¿no? Es decir, la granja, la palabra granja responde a esas fincas, esas granjas de los alrededores de Barcelona, ¿no? Como la Gaviader, que estaba en Santa Perpetua de Mogoda, que ellos traen cada día el agua fresca a Barcelona y la venden en esos bares, que le llaman granjas. La leche fresca, no el agua fresca. Exacto, la leche fresca. Y de hecho el propio Balañá hay un momento que sus vaquerías las llama granjas, para un poco, porque era un rey del marketing. Pero ya la vaquería realmente tenía un público, que es el público menos con menos posibilidades, pero ya era un sector condenado a la extinción. El 25 de octubre de 1925 se publicó el Reglamento de Policía Sanitaria en materia de leche. Eso fue realmente un avance para la época, ¿no? Sí, la verdad es que había muchos contagios y también mucho peligro de, por ejemplo, las heces de las vacas. Eso generaba que también el sistema del servicio de limpieza de Barcelona no daba abasto. Entonces realmente sí que fue importante una cierta reglamentación, de poner un poco coto a ello, y por lo menos en lo que era el casco urbano, el ensanche, que ya no se pudieran hacer nuevas vaquerías. En principio, durante un tiempo, si la heredaba un pariente directo, podía todavía seguir funcionando un tiempo, pero ya la idea de la vaquería en los años 30 está ya asociada a la periferia, pero volvemos a lo mismo. Después del 39 hay un renacimiento, ¿no?, del negocio, pero también es verdad que yo creo que después del 39 las condiciones higiénicas de las vaquerías mejoran porque sencillamente la ciencia avanza, ya es más difícil los contagios. En busca del becerro de oro, esto lo trajo la mala suerte. En cuanto a las vaquerías condenadas a la extinción, esto ha sido siempre, pero esto ya lo hemos aclarado. Pero ¿por qué en busca del becerro de oro? Bueno, él entra en el matadero con muchas ilusiones. Él conoce sus habilidades como negociante con las vacas y él quiere convertirse en un tratante de ganado importante, pero ya digo, topa con unos intereses de sobre todo ganaderos gallegos, porque las terneras venían a Barcelona en tren, sí. Y entonces viene el golpe de suerte que decíamos antes, el toro de Lidia. Él se hace con la exclusiva del toro de Lidia y a partir de ahí empieza su entrada en el mundo de los toros. El toro de Lidia es esa carne del toro que ha sido lidiado y estoqueado en la Monumental, que en principio, como el toro no se ha criado para comérselo, no se permite, el reglamento de los mercados impide venderlo dentro del mercado. Pero echa la ley, echa la trampa, y como hay un público para ese tipo de carne,
se permite al carnicero que tiene la exclusiva en ese mercado instalar un carrito ambulante en la puerta del mercado. Quien recuerde la boquería, pues el día siguiente a la corrida el carrito estaba en la puerta, en el Ninot igual. Y eso, claro, es una venta segura porque tú pasas por allí, lo ves. Y entonces él es el que vende, él es el exclusivista de esa carne y la distribuye a un carnicero de cada mercado. Entonces él se gana la confianza de la empresa taurina, que era la empresa madrileña, que no conseguía que la Plaza de Barcelona funcionase, y en un año en que no hay gerente, él se postula. Dice, si me dan la oportunidad, yo haré que los toros funcionen en Barcelona. Y dicho y hecho. Balañá constituyó una compañía de carniceros, que es lo que acabas de decir. Dotes de organización no le faltaban. La carne de toro era muy solicitada por mucha gente. Sí, primero eso que tiene... Así como higiénicamente al toro no se le ha hecho un seguimiento, pero el toro vive como un rey, por tanto esa carne en principio tiene una calidad, bueno, hoy en día se hacen unos platos a partir del rabo de toro exquisitos en muchos restaurantes, ¿no? Y eso diría en público. También hay una cuestión asociada, bueno, a que si las propiedades curativas de los testículos, de las criadillas, sí, es decir, hay toda una mística que quizá es excesiva, mística. Pero la realidad es que los clientes de esos carritos, de ese vendedor ambulante del mercado, muchas veces son los restaurantes. Esto es, cuando lo he preguntado, yo he hablado con los carniceros que hacían esa venta, y me dicen, sí, es que los que nos venían a comprar al día siguiente de la corrida eran los propios restaurantes, para tener la materia prima. Yo no entendía de toros, pero sí de administración y negocios. Esto es una frase lapidaria, ¿eh? Sí, realmente... Yo creo que no iba tan solo por la vida, es decir, creo que él tuvo unos asesores, porque en principio la empresa madrileña que le cede a él el arrendamiento de la plaza le tutela un poco. No vayamos tampoco a hundir del todo ya el negocio, ¿no? Es decir, el jefe de personal de la Monumental, Gómez de Velasco, era un hombre de mucha experiencia en el mundo de los toros. Hay varias personas que le asesoran, pero él era una esponja. Entonces yo creo que en un año o dos ya las decisiones las tomaba él, porque además era un hombre que estaba siempre al pie del cañón. Todo el mundo de los toros recuerda a Balañá manejando la trampilla cuando se hace el sorteo de los toros por la mañana. Es el hombre que se va en invierno a las ganaderías a comprar los toros. Quizá no lo han entendido, pero a base de estar ahí cada día aprendiendo, acaba dominando las artes del negocio, por supuesto. Un empresario vestido de luces, pero todavía envuelto en sombras. ¿Por qué? Bueno, yo ahí explico un poco que, claro, él entra en el negocio taurino con esos antecedentes de republicano catalanista, y probablemente hay una serie de militares en ese momento. Él había trabado buena amistad con Martínez Anido, que había sido gobernador militar de Barcelona, en el tema de las vaquerías, porque el directorio militar precisamente intentaba aquel tema de las vaquerías que no fuese un problema sanitario, y él, como presidente del gremio, había conectado. Pero yo estoy seguro que si el primer día que Alfonso XIII viene a la Monumental y él está por ahí, no faltará un pelotilla del monarca que dirá, pues mire, ese era catalán. Entonces él en los primeros momentos se mantiene como al margen, cede el protagonismo al socio que tenía, a un colaborador que era de la empresa madrileña que decíamos antes, y yo creo que él poco a poco va ganándose la confianza de todo el mundo. Pero fíjese, él se presenta en las elecciones en las que cae el directorio, que fue aquellas elecciones del 31 en que ganan las izquierdas, elecciones municipales, que ahí hasta incluso la oficialidad del ejército ya dice viva la República. Él ahí se presentó por un partido republicano independiente, porque él sabía que esa monarquía estaba en crisis y él quería volver un poco por... Lo que pasa es que ya en Sants ya había hecho muchos dineros con los toros y ya no lo votaron, ¿no? Pero él constantemente sabía que la política oscilaba y no quería casarse con nadie. Sin embargo, nos explicas en la página 97 que él, cuando ingresó en el planeta de los toros, también exteriorizó su ascenso social. Sí, bueno, hay un momento que él vivía en un piso en lo que sería la carretera de Sants, casi tocando Plaza de Sants, que es una zona muy del apeadero de Sants, y él sube de categoría, se compra un solar en la calle Valladolid, que es donde vivirá hasta el año 56, y allí erige un piso, una finca que todavía se puede visitar, está igual.
y podría ser una finca del Eixample, ¿no? De la dreta del Eixample, y por ahí pasan, porque ahí tiene su despacho, y hay fotografías en la prensa taurina de su despacho con una caja fuerte, es decir, por ahí hay los contratos de los, aunque él prefería los contratos verbales, pero evidentemente si el apoderado y el torero tienen fuerza, impondrán el contrato por escrito, ¿no? Esto siempre es la ley de la oferta y la demanda. Y por ahí, por la calle Valladolid, han pasado seguramente la crème de la torería, ¿no? La capacidad de adaptación ideológica de Balañá era legendaria y no tardó en ofrecer el servicio a los militares a cambio de futuros favores. Desde luego, tonto no tenía un pelo. Sí. Él el primer año ya les organiza corridas benéficas, porque el directorio de Primo de Rivera intentó ganarse el favor de la sociedad con mucha obra benéfica, ¿no? De hecho, en Barcelona hay bastante proyecto así de vivienda y tal, impulsado por aquel directorio que intentaba reflejarse en el fascismo italiano, pero claro, no era lo mismo, ¿no? El Primo de Rivera era más como de opereta, ¿no? Y Balañá supo que para ganarse la confianza de ellos, pues eso, las corridas benéficas, eso es una constante en Balañá. Él sabe que para que el poder trate bien al empresario taurino, el empresario taurino tiene que organizar corridas con finalidad benéfica. Primo de Rivera, en la conciencia del legislador español siempre existió inquietud en la visión del caballo destripado en la arena. Sí, esto desde luego sí. Es lo que no me gustaba de los toros, la verdad sea dicha. Sí, pero bueno, ahí el golpe de suerte de Balañá. Balañá se hace cargo de la plaza en el 27 y en el 28 se impone el peto al caballo de picar. Y en el 29 otro golpe de suerte, la exposición del 29 que vienen los turistas y claro, ya no es esa imagen de los caballos de picar despanzurrados, porque lo que la gente no sabe es que antiguamente la bravura del toro se medía en cuanto más caballos matase, es que más bravo era el toro. Y entonces, claro, el peto del caballo de picar humaniza la fiesta de cara al turista, ¿no? Y eso le ayuda a Balañá, le ayuda mucho para vender. De hecho, Balañá es un pionero del turismo, porque ya él explica en una entrevista de los años 30 que durante la semana le llaman los hoteleros y le dicen ¿qué cartel va a poner el domingo? Y si el cartel es bueno, vienen turistas ingleses y alemanes de las Baleares, que era el primer turismo que hemos tenido importante, venían especialmente a Barcelona en el ferry de la Transmediterránea a ver los toros. Es decir, que digamos que eso del caballo de picar ya más protegido, ¿no? La imagen esa del caballo destripado, eso hubiera ido muy, muy mal para el turismo, claro. Evocas a Hemingway, Barcelona era una fiesta. Bueno, la figura es que Balañá lanzó a un torero, el primer gran torero que lanza Balañá es Domingo Ortega. 4 novilladas en el mes de octubre, noviembre, eso es insólito. Y Balañá además explicaba que con el dinero que recauda en esas 4 novilladas, con la plaza llena, se compró el solar del Palacio Balañá. Y entonces el lanzamiento que hicieron los periodistas de Barcelona es que, bueno, Domingo Ortega era, bueno, ya el desideratum. Y Hemingway, que en esa época justo escribió un libro, dijo que aquello era un montaje. Pero lo que Hemingway dice como crítica, yo lo aplaudo como la visión de Balañá de lanzar a un torero, que luego Domingo Ortega hizo una carrera impresionante. Quizá no era Gallito o Belmonte, pero fue un grandísimo torero. Sí. El expediente Terrazón, conocido de mi casa, se está matando mucho de Matute. Explica esto. Bien, pues concretamente Papito Balañá, que era el hermano un poco oveja negra, se asoció a un carnicero en Hospitalet, Terrazón, y a este Terrazón le pillaron con unos animales sacrificados en su almacén o en su corral. Y realmente se levantó, bueno, se movilizó el barrio de Cuy Blanc ante el temor de eso, de que estuvieran vendiendo como si fuese carne de cerdo, pues la carne de caballo. E incluso las revistas eran asnos, eran burros, solamente. Terrazón y Papito argumentaron que no, que la utilizaban únicamente para alimentar a otros animales, pero ahí hubo unas multas, hubo unas sanciones, pero Balañá consiguió que aquello no le salpicase. Yo creo que Balañá ahí es cuando pone la barrera, la distancia con Papito, que luego Papito hizo mucho por sí mismo, hizo una serie de cines en Hospitalet, ¿no? Pero esa cosa del matadero clandestino quedó siempre ahí flotando, y las revistas taurinas decían, es que los caballos que mueren en la plaza, porque de vez en cuando, a pesar del peto, moría algún caballo.
luego la gente los come como si pensando, esa cosa quedó flotando. Pero Balañá hizo lo que tenía que hacer, que era poner distancia con el hermano, y por lo menos, pues, digamos que se salvó de la quema. Volviendo a Domingo Ortega, El torero de la armonía, un título que encerraba un análisis técnico más que un concepto estético. Esto parece un verso. Sí, bueno, no, que Ortega no es un exquisito, pero cuando Don Ventura, que fue un gran crítico de toros en Barcelona, le tituló El torero de la armonía, era por la sabiduría que tenía Ortega con el toro, que no sé si sabe usted que Jordi Pujol siempre ha explicado que su padre, Florenci Pujol, era un gran admirador de Domingo Ortega. Es decir, que Domingo Ortega en esas 4 novilladas que hizo en Barcelona impactó mucho, porque decían que Ortega más que un torero era un domador, ¿no? Tenía como una psicología que entendía al toro, se decía andar al toro, y eso de ahí viene lo de la armonía, no porque fuese un artista gitano, digamos, porque Domingo Ortega era castellano, vamos, de pura cepa. En general, los dirigentes republicanos no desdeñaban acudir a los toros si podían extraer alguna ganancia electoral. Niceto Alcalá Zamora asistió a una corrida en la Plaza de las Ventas, pero también hay que decir que Niceto Alcalá Zamora era andaluz, a este ya le debían venir... Sí, sin duda, y había sido un poco cacique y había tenido sus etapas monárquicas. Pero un caso muy emblemático es Indalecio Prieto, que él se hacía aficionado en Bilbao en una época que el Partido Socialista prácticamente expulsaba de las juventudes socialistas bilbaínas a quien fuese a los toros, porque hubo unas corrientes regeneracionistas a primeros de siglo muy antitaurinas, ¿no? Muy abolicionistas, se decía. Y Indalecio Prieto toda la vida fue muy taurino. Y de hecho, Indalecio Prieto en los años 30 coloca en la cumbre del mundo de los toros a otro catalán, a Eduardo Pagés. Porque ha habido 2 grandes empresarios catalanes del siglo, Eduardo Pagés y Balañá, y Pagés es otro personaje muy importante. Sí, pero no se habla tanto de Pagés. No, porque Pagés hizo su carrera fuera de Barcelona, se fue como a la aventura y acabó controlando la plaza de Sevilla, que todavía la empresa de la maestranza se llama Pagés, se pronuncia así. Tenía San Sebastián y con Indalecio Prieto controla Madrid. Pero, o sea, y yo creo que Pagés algo de influencia sobre Balañá ejerció, porque Pagés tenía un gran sentido del espectáculo, fue el inventor de las charlotadas, fue el inventor de las corridas, de las corridas goyescas. Y yo creo que Balañá, para él fue un espejo, hicieron bastantes cosas juntos en su primera época. Relaciones turísticas de Balañá con Joan Marc. Turísticas, esto lo debo haber leído mal. No, está usted completamente en lo cierto, porque... era el pack entero, venía el turista a ver los toros a Barcelona, pero ¿quién se encarga del pasaje transmediterránea? Curiosamente, cuando la República detiene a Marc, Balañá va a ver a Marc a la cárcel y se convirtieron en socios años después en el Coliseo Balear, y cuando Balañá controla el sector, cuando Juan Marc controla el sector eléctrico a través de la FEXA, los Balañá están ahí en el Consejo de Administración. Es decir, ha habido unas grandes relaciones entre estos 2 grandes capitanes de industria. Joaquín Gassa Monpou pasó después del boxeo al teatro de revista ¿no? Sí. Tenía esas dos vertientes. Fue otro gran empresario que vio que la edad de oro quizá del boxeo, lo de llenar... A ver, se seguía llenando la Monumental para ver por ejemplo, a Luis Romero, que fue un gran púgil de la posguerra, pero el problema es el dinero que puede gastarse la gente. En los años 20 o 30 la gente podía tirar el dinero, en los 40 ya no. Y entonces el boxeo ya no es tan rentable, y Gassa se reorienta fundamentalmente hacia las variedades, que tampoco viven su mejor momento, porque aquellas grandes compañías de los años 20, de los Sugrañas y compañía, que imitaban, ¿no? Pretendían competir con París. Claro, en los años 40 un empresario de variedades hacer un gran montaje, que la primera noche se te hunda, claro, eso ya te lo piensas mucho. Entonces pero bueno, a pesar de todo, el clan de los vieneses, Carmen de Lirio, es decir, hubo una cierta revitalización del paralelo, pero no era la edad de oro del paralelo, que realmente es antes de la guerra.
Bueno, se acusa a Joaquín Gassa de estar pegado a las faldas de las coristas, pero yo creo que esto es un cuento, porque yo, por lo que he podido averiguar de este señor, Sí. no lo veo muy de mujeres. No, la verdad es que desconozco la vida privada de Gassa, pero cuando se insinúa a veces que determinada vedette bebía los vientos por un gobernador civil, yo creo que eso es lo que realmente no tiene coherencia. Es decir, lo primero que va a hacer un empresario es decirle a la chica del conjunto: no vayas con el político porque el político va a durar 2 días. En todo caso, ven conmigo que soy el empresario. No sé si el señor Gassa se beneficiaba de las artistas, pero sí que hubo muchos casos de este tipo, ¿no? De empresarios que, sin ir más lejos, el maestro Guerrero con Conchita Leonardo, el señor Colsada. Es decir, sí que hay una tradición de empresario de variedades y gran vedette, ¿no? No, de Colsades conozco un poco la trayectoria. Allí sí podrías hacer un libro, ¿eh? Vale. La fiesta de los toros no era bien vista por la mayoría de los políticos republicanos. Aún así, durante el régimen, Balañá mantuvo una ambivalencia política muy calculada, ¿no? Sí, yo pongo un ejemplo que me parece fundamental. Es decir, en vísperas de la Guerra Civil, Balañá está organizando las corridas en honor de la Olimpiada Popular, porque se prevé que va a haber una gran afluencia de deportistas, que en realidad eran un poco activistas, bueno, eran unos como juegos deportivos, digamos, de asociaciones obreras internacionales. Pero hay las corridas de las Olimpiadas ya anunciadas. Pues bien, cuando más tarde él, como todo en persona, pues el régimen franquista le hace como un proceso de responsabilidades políticas, a ver si usted ha colaborado con nosotros o tal. Él alega que él ya está dando dinero a militares que le han venido a pedir dinero para el levantamiento que se prepara. Es decir, él juega dos bandas y gane quien gane, saldrá bien parado. ¿Cuáles eran las nuevas corridas patrióticas? Sí, eso ya es en los años 40. Son el primer momento después de la Guerra Civil, que son las corridas de exaltación de la victoria franquista. Pero cuidado, hay gente que piensa, claro, con el franquismo es lógico que los toros los tirasen para arriba. Hombre, las ganaderías estaban masacradas, porque claro, 3 años la gente al final en el frente mataba a los toros para comérselos. Luego el mundo de los toros siempre ha sido un mundo de triquiñuelas, no daba. Si el régimen franquista quería demostrar que venía a hacer algo nuevo, ¿no?, diferente, los toros no estaban muy bien vistos por ellos. Fue un milagro que después de ese primer año de bien las corridas militares, pero ya los críticos empiezan a decir el mismo desastre de siempre, los toros no embisten, se caen. Bueno, pero surge Manolete y ahí cambia la película. Ahí el régimen franquista se da cuenta de que hay que apostar por eso, porque un Manolete surge uno cada 100 años. Ser presunto aficionado suponía ser adepto al régimen. Bueno, yo creo que va todo rodado. Es que los primeros éxitos de Manolete ya son en el 39 y yo creo que se creó ese run de que volvían a pasar cosas importantes en los toros. Porque ya había habido una edad de oro con Gallito y Belmonte, luego vino una edad de plata que no estuvo mal, que fue la primera etapa de Balañá empresario, y de repente Manolete, Pepe Luis Vázquez, es que, y luego Arruza, ¿no? Claro, es que en el fondo esos 3 años para los toreros fue bueno, porque salen con unas ganas, y luego también el toro de después de la guerra es un toro pequeño, a la vez, esto es un toro pequeño porque no se ha alimentado bien. Claro, no se ha alimentado bien, pero al ser pequeño se mueve más, con lo cual facilita más el virtuosismo, el preciosismo. Y entonces yo creo que al final, efectivamente, gran parte del nuevo funcionariado, ¿no?, de la gente que había entrado en Barcelona en el 39, le gustan los toros porque viene de regiones donde hay gran afición, ¿no? Pero yo creo que también fue algo generalizado, lo digo porque mi familia, mi abuelo, que era de Manlleu, me hablaba de Arruza. Claro, hay un momento que empiezas a oír hablar de estos toreros y dices, ¿qué pasa ahí, no? Mientras el Barça, como muchas veces pasa, no cosecha buenos resultados, en cambio, parece que los de la Monumental se lo pasan pipa cada domingo, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? El pago de sobre a los críticos taurinos continúa siendo un mal endémico. Dicen que aún acontece esto. Sí, pero bueno, yo creo que hay que también diferenciar entre lo que era un poco relaciones públicas. Había un momento que ya era casi por cortesía, se daba un dinero a la tesorería del periódico, pero sí, ha habido lo que se llama críticos sobrecogedores. Ya la palabra está todo dicho, ¿no? El nacimiento del mito Balañá, al acabar la guerra, la posición económica de Balañá era sólida, pero siempre lo había sido.
Sí, pero no como para erigir quizá ese imperio taurino con esa rapidez, ¿no? Yo creo que él tenía el apoyo de Olérdola, del marqués de Olérdola, detrás, tenía, sobre todo que él es alguien que pone en marcha, es decir, él asume riesgos y entonces mucha gente pues confía en él y a lo mejor él empieza pues a organizar corridas o contratar corridas sin tener el dinero contante y sonante, pero en previsión de que todo irá bien, ¿no? Realmente era un echado para adelante, realmente él se jugó varias veces la fortuna, y lo explica bien claro, que ha habido momentos en que todo el negocio se le podía haber hundido. Y aquí unos apuntes catalanes. Josep Pla, que se interrogó sobre las causas de la moda taurómaca junto con Néstor Luján, que firmaba Puntillero. Sí, ahí hay un momento que yo creo que en el fondo Pla siempre fue una persona muy preocupada, ¿no?, por la cultura catalana y consideraban que esto de los toros era como enemigo. Y yo creo que ahí Pla le falta ese puntito de barcelonismo, de ver que la fiesta de los toros enriquece a Barcelona como la enriquece la ópera, como la enriquece el circo, pero el Néstor Luján la verdad es que le dijo a Pla, tranquilícese señor Pla, es que esto es producto de que no hay una oferta. Y efectivamente, a lo largo de los años el fútbol fue restando fuerza a los toros. De todas formas, yo creo que Pla en Madrid, en su etapa de corresponsal, fue mucho a los toros, porque Josep Pla escribe cosas de los toros con mucha inteligencia en un dietario que tiene, El Advenimiento de la República. Tiene un par de... Fíjese qué inteligente lo que dice Pla contra los toros. A mí me gustan los toros, pero Pla dice, lo que no me gusta de los toros es que podrían matar al torero, que es mi amigo, y yo no lo sentiría. En el momento en que me meto, es decir, los antitoreros siempre hablan de los toros, pero echo a faltar que hablen de los toreros, ¿no? Y en cambio la inteligencia de Pla es, yo me pongo a los toros porque podría morir un torero y yo restar insensible a ello, ¿no? Manolete y Arruza, la rivalidad que nunca existió. Explica esto. Bueno, no, digo que más que rivalidad, más que un odio entre dos toreros, a ver quién es el mejor, hay un momento que los empresarios se dan cuenta de que dos toreros complementarios traen gente a la plaza, porque la gente busca un poco el pique, pero es un pique, si verdaderamente fuera un pique ya no estarían juntos. Cuando realmente el odio entre los dos toreros, la animadversión de uno al otro, el querer superar, es que entonces el peligro de muerte de los toros es tremendo. En cambio, dos toreros diferentes, que se complementan, que uno sabe que es bueno, pero hay otro que está a su nivel, pero que no le hace sombra, eso es más que una rivalidad, yo hablaría de una asociación, un complemento. Eso es una pareja más que un enfrentamiento, ¿no? ¿La primera plaza del mundo cuál fue? No, yo creo que eso es un eslogan. Durante unos años, es verdad que Barcelona tuvo su momento de gloria, lanzó grandes toreros, pero es verdad que un éxito en Madrid o en Sevilla es realmente lo que tiene más importancia en los toros. Lo que sucede es que Madrid y Sevilla se habían dormido y despertaron por la amenaza Balañá. Es decir, la famosa feria de San Isidro, que hoy en día es 3 o 4 semanas a lleno total, eso nace como respuesta a que Balañá lo está haciendo también en Barcelona. Es decir, hay un momento que los toreros, preferían ir a Barcelona porque no había el público, no era tan duro como en Madrid. Y claro, al final las figuras no iban a Madrid. En Madrid empezaron a preocuparse, tuvieron que cambiar la empresa. Y dijeron, vamos a hacer algo porque este señor al final sí que conseguirá que Barcelona sea la primera. Y evidentemente, cuando Madrid se puso las pilas con la feria de San Isidro, realmente eso es la primera plaza del mundo. Y luego hay la cátedra, que es Sevilla, ¿no?, que es el arte excelso, el público quizá más entendido, más... Y Barcelona lo que ha sido siempre una plataforma, una fábrica de ídolos. Ahí está el conocimiento de Balañá de las reglas del espectáculo, ¿no? Baeza Alegría pretendía instrumentalizar el triunfalismo de la fiesta en su propio beneficio. Sí, él solo daba escándalos. Bueno, en ese sentido Baeza intentaba imitar a Correa. Correa había sido muy amigo de Manolete y le fue muy bien. Manolete cotoreó muchas veces para Falange, para el movimiento, pero Baeza no tenía esa visión, no era tan político, no era tan hábil, y la verdad es que al final Baeza pues cometió una serie de errores. Entre ellos no considero que el de Carmen de Lirio. Creo que eso fue ya un montaje que se le hizo ya para hundirle definitivamente. ¿Hay alguna corrida que no sea en beneficio propio? Tampoco
Vamos a ver, una de las claves del éxito del Abono de Barcelona es, aunque no lo parezca, que no siempre era necesario el éxito. Hombre, cuando organizas las 4 corridas de la Merced sí que intentas que esos 4 días la cosa funcione, pero yo creo que una de las razones por las que Balañá, el Abono de Barcelona, se vendía tanto y la gente iba tanto a los toros es porque sabía construir personajes, y a veces las corridas también necesitan vencedores y vencidos. Él al principio de la temporada hacía como una presentación de los personajes y había los que quedaban bien, los que quedaban mal. Entonces luego ya en Pascua empezaban ya las grandes figuras, en verano por supuesto, y el remate era la Merced y el 12 de octubre. Pero sí, a veces conviene también esas tardes en las que, por ejemplo, un torero veterano se le enfrenta a una corrida dura y sabes que aquello va a ser un desastre. Es decir, que no siempre el empresario busca el beneficio propio. A veces es también tiene que haber claroscuros, tiene que haber altibajos, porque si todo fuese triunfal, algo fallaría también. Ahora una pregunta que a mí siempre me ha movido el psique. El Congreso Eucarístico Nacional, ¿cómo se pudo autorizar una cosa así por el Papa? Y luego, Bienvenida fue un numerario del Opus Dei. Pues sí, efectivamente, y hay una relación en esas dos acontecimientos, que es el Congreso Eucarístico. Bueno, yo creo que, en cierta forma, el nacionalcatolicismo, aunque el régimen político no fuese del agrado de las potencias europeas, pero bueno, para el Vaticano, España no dejaba de ser un bastión ante unas corrientes comunistas que también tenían su fuerza en aquel momento, ¿no? Yo creo que eso fue como un regalo que se le dio al régimen. Pero fíjese, año 52, es que el año 53, Bienvenida se descuelga con unas declaraciones contra el afeitado de los toros. Él dice que la fiesta de los toros está corrompida y que él solo toreará corridas en puntas. ¿Qué conexión hay entre estas dos cosas que parecen? Es que en realidad hay un intento de regeneración por parte del Opus Dei. Los del Opus Dei vienen a ser los tecnócratas que quieren un poco limpiar un poco la sociedad, porque el falangismo se ha visto que es un populismo que al final ha caído en los mismos vicios del liberalismo. Y entonces, y yo creo que Bienvenida forma parte de esa mentalidad de decir, vamos a ser un poco más autocríticos y vamos a hacer las cosas bien. Y durante un tiempo a Bienvenida las otras figuras no quieren torear con él porque es el que le ha puesto el cascabel al gato, ¿no? Y yo creo que a la larga ganó Bienvenida, porque el régimen franquista tenía, como todos se decía, ¿no?, que Franco la corrupción ya le iba bien, decían que era una forma de tener a todos contentos, pero es que el turismo internacional exigía que la fiesta de los toros hubiese una cierta calidad, una cierta verdad, ¿no? Y entonces el régimen, para no perder las divisas que generaba el turismo, se vieron obligados realmente a que la fiesta de los toros no acabase siendo una charlotada, ¿no? El chamaquismo entre la tragedia y la farsa. Explica esto en 2 palabras. Bueno, yo creo que Chamaco fue un chico, un gran novillero, realmente alguien arriesgado y con facultades y con capacidad de espectáculo, pero también hubo algo de negocio, de explotación de ese fenómeno, de vamos a hacer dinero rápido. Y yo creo que, porque hay algo evidente, y es que si una persona joven lo pones a triunfar, ahora que vivimos una cierta dictadura de la juventud, ¿no?, que vemos que los programas informativos los presentan gente jovencísima, pues claro, si alguien joven triunfa desde el principio, es que también hay que saborear las mieles del fracaso para evolucionar, para mejorar. ¿Qué le pasó a Chamaco, que se hizo millonario como novillero, y cuando pasó a matador, ahí se vio que no estaba preparado para combatir con los Ordóñez, Camino y compañía, ¿no? Por tanto, esa es la parte de farsa, ¿no?, que hubo una parte de montaje en el tema Chamaco. El momento elegido por Pedro Balañá para crear un imperio cinematográfico no pudo ser mejor, ¿no? Claro, porque son los años 50, con toda la explosión del cinemascope, el tecnicolor, el sonido estereofónico. Claro, ibas a una sala de esos cines que él fue comprando o fue construyendo. Y claro, es lo que decíamos antes del cine de aventuras, ¿no? Es que prácticamente vas a ver un western y ves ese paisaje, parece que estás disfrutando, estás metido en la película, ¿no? Realmente era la edad de oro del cine clásico de Hollywood, ¿eh? Y él tuvo la suerte de explotarla a fondo, ¿no? Bueno, y para acabar, el rey de la ciudad, del nombramiento de Porcioles, pretendía subsanar el desgaste del franquismo.
Sí, ahí hay una confrontación con Balañá muy clara, porque Balañá se ha acostumbrado a manejarse con mucha habilidad en los despachos del poder, los gobernadores civiles, los presidentes de la Diputación, los capitanes generales, pero Porcioles ya es otro tipo de gobernante, ya más moderno, más preparado. Señor Balañá, no me venga aquí a hablar de vamos a hacer una cosa benéfica. Porcioles tenía su propia agenda, y en esa agenda turística los toros era un elemento importante, pero no el único. Porcioles aportó museos, realmente tenía una visión del turismo de masas importante. Pero al final hubo una entente, al final se pusieron de acuerdo, porque parece mentira, pero Balañá era tan listo que las inundaciones del Vallés del 62, Balañá es que hubo, yo creo que dos triunfadores para la sociedad. Uno fue Soler Serrano y Radio Barcelona, Sí. que prácticamente hizo lo que las autoridades totalmente desbordadas no eran capaces de hacer, que era coordinar los esfuerzos. Y otro fue Balañá, que multiplicó las galas benéficas, el festival monstruo. Entonces ahí Porcioles se da cuenta de, si no puedo con mi enemigo, me voy a unir a él. Y al final Balañá acabó su vida siendo concejal del ayuntamiento de Porcioles y llevando el turismo. O sea que... Bueno, pues hasta aquí. Es un libro muy bien documentado sobre la vida de un gran empresario catalán que supo moverse muy bien por todo el mundo. Leer Balañá, el mayor espectáculo del mundo, de Josep Guixà, editorial Almuzara. És fantàstic, lo recomiendo. La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum, Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.